La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre el libro Categorías Políticas de la Democracia ante un mundo en cambio. En este libro conjuntamos a 16 brillantes personas que escribieron un artículo sobre cómo ha cambiado la categoría de la democracia en los últimos años. De pronto pensábamos que las categorías de la democracia iban a permanecer en el tiempo de forma inamovible, debido a que la democracia ya lo asumíamos como algo normalizado en la vida de todas y todos nosotros. Sin embargo, en los últimos años hemos visto ciertos retrocesos en la democracia. Tal como en algún momento Huntington lo conceptualizaba con la idea de las olas de la democracia, ¿no? Cuando nosotros estamos en una playa soleada increíble, vemos que el oleaje va y viene. De la misma manera, la idea de la democracia o las democracias pueden tener ciertos retrocesos. Estos son la idea de los oleajes de la democracia y por lo tanto tenemos que pensar que estos conceptos bajo los cuales nosotros veíamos a la democracia tienden a ser movibles. Es decir, nosotros asumíamos la idea de que los estados estaban totalmente secularizados, sin embargo ahora estamos viendo una especie de secularización de los estados. También estamos viendo una especie de desinstitucionalización a partir de los distintos movimientos autoritarios que se están dando en el mundo y de esa manera también tenemos una serie de categorías más que nos permiten analizar el estado de la democracia ahora. Este libro entonces da cuenta de las tendencias actuales de la democracia en el marco de una serie de problemas que pueden avisorarse y que en el entendimiento de algunos politólogos el populismo, por ejemplo, ocupa un lugar relevante en la reconfiguración que hoy en día se observa en la democracia. Entonces, parafraseando un poco a Beck y a Sartori, las categorías tienen que evolucionar, los conceptos, como también se les denomina, para poder dar cuenta de los procesos que hoy en día se observan en la democracia y que están ocupando un lugar importante que afectan el andamiaje democrático. Por eso, en este libro se hablan de conceptos como demagogia y liberalismo, democracia desmilitarizada, autocratización, desradicalización de las identidades, entre otros conceptos más que nos permiten entender el funcionamiento actual de la democracia. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.